Bueno, buenas noches, bienvenidos a la instrucción que vamos a dar para los predicadores. La idea de esta reunión es para dos grupos de personas. Para los que quieren llevar grupos de estudios en la casa y para las personas que quieran aprender a predicar desde el púlpito. Este es la clase 1 de una serie que vamos a hacer, no hemos determinado cuántas. Esperamos el próximo mes, el cuarto viernes del mes, estarnos también reuniendo. Vamos a recomendar, mientras tanto, la lectura de un libro que se llama Predicando con Frescura. Para las personas de la iglesia, el libro va a estar aquí el domingo, entonces creo que lo vamos a conseguir a un precio muy conveniente. Entonces, es el libro de Bruce McWhinney. Este es el libro que he encontrado de homilética más práctico, más fresco de leer, con ejemplos más usuales y escrito de una manera muy bonita, porque es como una novela de un profesor viejo que se encuentra con un pastor que está a punto de botar la toalla porque el ministerio no está fluyendo. Sin embargo, leyendo el libro tenemos que tener en cuenta que Jesús no realizó discursos homiléticos. O sea, que el estilo de predicación de Jesús no era un estilo preparado según la academia de la teología, sino que él va a tener el discurso como lo hacen los judíos. Los judíos tienen un tipo de discurso que se llama ensartando perlas. Ellos tienen un tema central y a ese tema central van a hablar de una aplicación de la vida y a esa aplicación de la vida van a unir con versículos del Antiguo Testamento. Nosotros, como no tenemos solamente el Antiguo Testamento, sino también el Nuevo Testamento, vamos a hacer aplicaciones con versículos también del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, pero eso lo vamos a aprender posterior. Pero es necesaria la formación académica, o sea, entender que es un sermón textual, que es un sermón biográfico, que es un sermón expositivo, que es un sermón temático, y ya con esa estructura uno puede navegar más fácil en el tipo de predicación de Jesucristo. Entonces, por eso vamos a estudiar el libro, vamos a hacer unas aplicaciones del libro, pero después vamos a terminar olvidando todo lo del libro y aplicando todo lo de Jesús, ¿no? Entonces, pero lo que hoy vamos a aprender es el primer acercamiento que uno debe tener hacia las Escrituras, que es el acercamiento que debe usar para los grupos en las casas. Por favor, vamos a abrir la Biblia en segunda de Timoteo, capítulo 2. Versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo 2 de segunda de Timoteo. Una parte clave para realizar estudios bíblicos y predicación es que usted tenga la Biblia, ¿no? Parecería una exageración, parecería un pleonasmo, pero es que hoy en día no se está abriendo la Biblia en las iglesias. La gente hoy en día va a la iglesia sin Biblias y en las iglesias mismas les dicen no traiga la Biblia, no traiga la Biblia. Aquí les decimos los versículos, ¿no? Pero nosotros tenemos que acostumbrarnos que en los grupos de estudio y en la predicación nosotros debemos de manejar la palabra de Dios. Entonces, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante dice: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean
idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita en los negocios de la vida a fin de agradar, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si la negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Vamos a orar pidiendo a Dios que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, sobre este tiempo que vamos a tener de instrucción, que la palabra se convierta en una palabra trascendente, en una palabra interior, en logos para nosotros, en mandamiento, en dabar. Que esa palabra no sea solamente una intelectualidad o un ejercicio académico, sino que realmente sea la palabra que cambie nuestra vida en primer lugar y la vida de todos los que nos oyen. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos reunidos en tu nombre, Señor, porque el anhelo de nuestra vida, el deseo de nuestro corazón es proclamarte, Señor, para que los muertos tengan la vida, para que los ciegos reciban la luz, Señor, para que se levanten, Señor, los que están bajo tinieblas y en oscuridad, presos, y que tengan la libertad del Evangelio de Cristo, Señor. Padre Celestial, este es el mensaje más importante que se ha predicado en todos los tiempos, desde el comienzo de la humanidad, y que se predicará hasta el fin. Entonces permítenos a nosotros ser instrumentos tuyos, Señor, y ser partícipes de esta gracia, Señor, eterna, para que también el día que nos presentemos delante de ti, podamos tener coronas para lanzarlas a tus pies y declarar con toda la multitud que solamente tú eres digno. Obra con poder en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Siempre que nosotros vamos a exponer la palabra de Dios, siempre el primer requisito es lo que acabamos de hacer: oración. Porque nosotros no estamos hablando una palabra intelectual. Cuando es una palabra intelectual no se necesita oración. Cuando es una palabra del mundo no se necesita oración. Un profesor para enseñar su academia no va a necesitar oración. Un instructor para enseñar unos pasos no necesita oración. Solamente los cristianos que llevan la palabra de Dios necesitan oración. Porque en la oración está la inspiración. Usted ha escuchado muchas veces esta palabra, pero de pronto no sabe qué significa. Uno piensa que inspiración es que viene un vientico y le sopla encima y entonces ya uno, entiende todo. Eso piensa que es inspiración, que el Espíritu Santo me inspiró, ¿no? Entonces uno sintió el vientico y ya, no, Señor. La palabra inspiración es cuánto yo me arrodillo delante de Dios para que Él me use. ¿Cuánto en mi vaso? Nosotros somos como un vaso de barro. ¿Cuánto en mi vaso hay de mí? ¿Y cuánto hay del Espíritu Santo? Entonces la medida del Espíritu que yo estoy permitiendo, eso es lo que la Biblia llama ¿qué? Inspiración. Por eso dijo Juan el Bautista: es necesario que yo mengüe y que Él crezca. Que seamos llenos. Ese es el
el clamor que hace Pablo por la gente que ora, que seáis llenos del Espíritu Santo. Cuánto yo cedo de mi barro, de mi necedad, de mi entendimiento, de mi pensamiento, de mi idea, y cuánto dejo que sea Dios el que obre. Entre más ceda de mí, pues con mayor poder Él me va a usar. Eso es lo que se llama inspiración. Y eso solamente se logra mediante la oración. Porque mediante la oración yo me estoy sometiendo a Dios. Yo me estoy arrodillando delante de Dios. Yo estoy diciendo al Señor, úsame Señor, más de ti, menos de mí. Acuérdese que no es palabra intelectual, no es dialecto, no es glosa, no es fone, sino que estamos hablando de palabra de Dios, de espíritu. Dijo Jesucristo en Juan capítulo 6, las palabras que yo les he hablado son ¿qué? Son espíritu y son vida. De modo que las palabras espirituales solamente pueden ser entendidas por medio del espíritu. Nosotros tomamos lo espiritual para transformarlo en lo espiritual. No es intelectual. Y fuera de eso nosotros podemos ensanchar también este vaso, ¿no? Para que cada vez seamos más usados. Entonces yo puedo buscar cómo capacitarme mejor para que cada vez más haya de Dios obrando en mí. Entonces ahora también puede haber más de Dios. Más de Dios. Claro, si el vaso se vuelve un vaso muy grande, pero también deja es que sea su basura la que lo llene, entonces también cada vez va a haber más de su pedantería y de su tontería ahí obrando, ¿no? Entonces también puede ser un peligro, ¿sí? Que por su capacidad se ensorbezca como el ángel que cayó y termine antes siendo anticristo. Pero nosotros podemos capacitarnos cada vez más, aprender cada vez más, prepararnos cada vez más. Entre más yo lea la palabra, entre más conozca la palabra, entre más profundice en la palabra, pues mejor voy a interpretar la palabra. Hemos hablado, ¿no? El mundo utiliza mucho la palabra interpretación. O teológicamente hermenéutica. Y muchos piensan que interpretación es decir lo que les da la gana de la palabra. Por ejemplo, hay un versículo en Lucas que dice, medida buena, apretada o revestida, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Y dicen los predicadores, entonces ahora vamos a sacar los diezmos y las ofrendas. Inclusive ese versículo está en el sobre de los diezmos y las ofrendas. Pero cuando uno lee ese versículo no está hablando de los diezmos y las ofrendas. Está hablando de perdonar. Entonces fíjese, están haciendo no podemos decir una mala interpretación. Están inclusive haciendo algo terrible, están blasfemando contra la palabra de Dios. Porque la están acomodando a lo que a ellos les da la gana. Interpretar no es inventar, interpretar no es suponer, interpretar no es elucubrar alrededor de algo, sino que interpretar es tomar la intención del autor y poder llevarla al público de la manera más fiel a la intención del autor. Eso es lo que significa interpretar. Entonces yo la Biblia la interpreto no con los diccionarios, no con los comentarios, no con los libros, sino con la Biblia misma. Me preguntó una persona, pastor, voy a predicar el Evangelio de Juan. ¿Qué libro me recomiendas? Entonces yo le respondí, ¿no? Pero él es una persona honesta que hace una pregunta honesta, porque así nos enseñaron, que nosotros estudiamos la Biblia por medio de libros. Así nos enseñaron en el Instituto Bíblico, así están enseñando en las universidades teológicas. Vamos a estudiar Juan, entonces compramos el comentario bautista o el comentario pentecostal o el comentario metodista o el comentario luterano acerca de Juan. No estudiamos Juan, sino que estudiamos es el comentario. Entonces nos perdemos,
Porque esos comentaristas ya tienen el sesgo doctrinal. Si es bautista no va a creer en los dones del Espíritu Santo. Si es calvinista, él va a creer que la gente es predestinada. Si es así, cada quien va a meter su cosita, su asunto. Entonces van a desvirtuar toda la palabra de Dios. Pero nosotros no, nosotros sabemos que la única que es capaz de interpretar a la Biblia es la misma Biblia. Cuando Satanás quiso enredar a Jesús en un diálogo teológico, como lo había hecho con Eva, le dijo, y Jesús ¿qué le respondió? Escrito está, y también escrito está. Y Jesús dijo todo el tiempo, mire conmigo Juan capítulo, no va a perder primera de Timoteo, ¿no? Segunda de Timoteo, pero mire conmigo Juan capítulo 2, 7. Juan capítulo 7. Versículo 16 al 18. No los pongo a leer porque necesitamos la grabación, ¿no? Entonces, a mí me encanta que sea la gente la que lea. Y en los estudios debe de ser así. Usted debe procurar no hablar tanto a usted, sino permitir que sea la gente que hable. Entonces, aquí al lado, en sus notas, coloque esos tips. Y en esos tips coloque primero, con mayúscula sostenida, no hablar tanto, y entre paréntesis, someter mi ego. La gente no va a las predicaciones o a los grupos de estudio a escuchar de usted. La gente va a las predicaciones y a los grupos de estudio a escuchar la palabra de Dios. No le interesa su vida, no le interesan sus cosas, sus pensamientos, sus negocios, sus ambiciones, sus frustraciones, que es lo que más se sale en esas predicaciones. Sino que a ellos les interesa es conocer el mensaje del Evangelio. Entonces, por favor, sométase, ¿no? No sea como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, dice el Salmo. Sino que sea Él, que sea Dios el que obre. Bueno, entonces Juan capítulo 7, versículo 15 en adelante. Se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús le respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. Mire conmigo Juan, capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Mire conmigo Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije
que tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 14, versículo 26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Juan capítulo 15, versículo 26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Jesús no se atrevió a hablar por su propia cuenta. Mire conmigo Juan capítulo 14, versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Entonces Jesús no está hablando por su propia cuenta. Él está hablando solamente lo que el Padre le da. El Padre le da la palabra ¿a quién? Al Hijo. Y el Hijo es el que nos da a nosotros esa palabra que es el testimonio. Mire conmigo Juan capítulo 6. Versículo 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Esa es la palabra. Espíritu y vida. Pero ¿por qué esa palabra que él está hablando es espíritu y vida? Porque él no está hablando por su propia cuenta, sino que está hablando es la palabra que el Padre le dio. Y nosotros hemos recibido esa palabra, ¿no? ¿Cómo hemos recibido esa palabra? Porque el Espíritu de Dios ha obrado en nosotros. Y el Espíritu tampoco ha hablado por su propia cuenta, sino que ha tomado de lo de Jesús y nos lo ha hecho saber. Por eso Él dijo que Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Dije que tomará de lo mío porque realmente es lo del Padre, pero todo lo del Padre es mío. Entonces nosotros no podemos darnos el lujo de hablar por nuestra propia cuenta. Eso tiene que ser un principio de nuestra predicación. No hablar por nuestra propia cuenta. Es que yo leí en un libro, es que me llegó un forward en internet que los nefilines, los gigantes que habla la Biblia, fueron encontrados en África y están los huesos. Hay puro Photoshop. Puro Photoshop. Y usted lo cree, porque parece un hombre pequeñito ahí al lado de una calavera gigante. Puro Photoshop. No, es que los descendientes de la reina de Saba y de Salomón son los Rastafaris. Perdón, usted no puede decir ese tipo de, iba a decir burradas, pero me da pena. En un grupo de estudio bíblico, donde se está hablando la palabra de Dios que es santa. Entonces recuerde, otro principio, siempre la predicación es que santa. Usted tiene que aprender a diferenciar. No puede convertir eso en una kermés, no puede convertir eso en una fiesta, en un grupo, en un chismorreo. No, si usted va a llevar la palabra de Dios, que sea la palabra de Dios. Enséñale a la gente a apartar las otras cosas de lo que es santo. Entienda la responsabilidad del mensaje que nosotros estamos llevando. Nosotros no estamos llevando un mensaje para que la gente se sienta bien, no estamos llevando un mensaje psicológico, no estamos llevando un mensaje humanista, no estamos llevando un mensaje motivacional, no estamos llevando un mensaje social, sino que estamos llevando la palabra de Dios, que es lo único que puede producir vida en el hombre. No es por su propia cuenta. ¿Quiere hablar por su propia cuenta? Mire conmigo Juan capítulo 8.
versículo 44 hasta el 45. Juan capítulo 8, versículo 44 hasta el 45 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿A quién le está hablando Jesús eso? Mire conmigo Juan capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos. Sí, usted puede creer en Jesús, pero si usted no permanece en la palabra de Jesús, usted es de su padre el diablo. Aunque crea. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. No es suficiente creer, hay que permanecer en la palabra. Y para poder permanecer en la palabra hay que conocer la palabra. Y para conocer la palabra, no estoy hablando del conocimiento intelectual, hay que tener comunión con Dios. Y para tener comunión con Dios, usted tiene que hacerlo por medio del Espíritu. Y para tener comunión con Dios por medio del Espíritu, la palabra de Dios para usted no puede ser algo teórico, sino que tiene que ser la palabra trascendente, la palabra noética, la palabra que produce un cambio en su profundidad, la palabra que para usted es ¿qué? Mandamiento. Si Dios dejó de hablar a usted hace mucho tiempo, arrepiéntase, recuerde de dónde ha caído, vuelva a las primeras obras, vuelva a su primer amor, porque si no Él vendrá y quitará su candelabro de su lugar. Usted dice, no, ay, si Dios me hablara, pero Él está hablando, Él nunca se ha callado, sino que cada día usted sabe, Él está diciendo la palabra a su espíritu para que usted la obedezca, sino que usted dejó de obedecerla. Cuando usted recién conoció a Jesús, entonces usted inmediatamente empezó a transformar su vida, a cambiarla. ¿Por qué? Porque esa palabra usted la tomaba como mandamiento santo. Entonces la palabra en usted era espíritu y vida, y le producía un cambio interior, una transformación. No era una palabra fone, no era una palabra intelectual, sino que era una palabra noética, una palabra trascendente, una palabra que hizo que usted se transformara absolutamente. Porque usted se acuerda ese día en que nació de nuevo. Pero si usted deja escuchar esa palabra como la palabra de Dios y se convierte solamente en una opción, entonces usted está perdido. Y si fuera eso pretende predicar la palabra de esa manera, usted se ha convertido en un ciego guía de ciegos. No puede. La palabra primero tiene que atravesarlo a usted para que atraviese a los demás. Tiene que estar ese cántaro lleno del Espíritu, lleno de la palabra. Por eso tiene que orar, por eso tiene que conocer la Biblia, por eso tiene que obedecer a Dios. Estábamos leyendo nosotros Juan capítulo 8, dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. ¿Quién tiene Nueva Versión Internacional? Que lea, por favor, la última parte de ese versículo 44. Préstamela si quieres. Préstame.
Estamos en Juan 8, versículo 44. Dice, ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza porque es un mentiroso. Él es padre de la mentira. Dice mejor Reina Valera, cuando habla mentira, ¿qué? De suyo habla. De modo que cuando usted se para a predicar o está en un grupo predicando de suyo, está llevando el evangelio ¿de quién? De Satanás. Este punto es fundamental. Nosotros no podemos, unas palabras que tienen que ser quitadas de todo predicador de la palabra. A mí me parece y yo creo. No, lo que a usted le parezca no es importante aquí. Lo que usted crea no es importante aquí. Usted tiene que aprender a decir escrito está y también escrito está. O honestamente decir, ¿sabe qué? No sé, busquemos. Pero nunca decir, a mí me parece y yo creo. Porque Jesús no se atrevió a hablar por su propia cuenta. El que habla por su propia cuenta es ¿quién? Satanás. Estábamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Imagínense, la gracia es un regalo. La gracia es un regalo que no nos merecemos. Es que siendo pecadores, Él pagó con su sangre por nosotros. Con esa sangre pagó por nuestros pecados en la cruz. Y ahora nos da la oportunidad, nos da la opción, nos da el derecho de que nosotros lleguemos a Él como si nunca hubiéramos pecado. Nos ofrece en su nombre el perdón de los pecados. Y nos ofrece fuera de perdonar nuestros pecados, establecer con nosotros una relación de padre a hijo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia y llamarlo ¿cómo? Padre nuestro. Esa es la gracia. Y nosotros no tuvimos que hacer nada para eso, solamente ¿qué? Creer. Pero ahora le está diciendo Pablo a Timoteo que esfuérzate en la gracia. Hay algo que Él ya hizo por nosotros, que la gracia. Pero no es para quedarnos ahí, sino que ahora nosotros parados sobre esa gracia, agarrados de esa gracia, sustentados por la gracia, ¿qué hacemos? Nos esforzamos. Dice la Biblia, los perezosos no heredarán el reino de los cielos. Entonces nosotros tenemos que buscar, anhelar, desear, dice el Salmo, como el ciervo brama por las aguas, así clama por ti. ¿Usted ha clamado realmente por el Señor? Así clama por mí, por ti el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios mío. ¿Sí está clamando? ¿Sí está deseando? ¿O usted cayó otra vez en otra religión? Tiene que ser con toda la fuerza, con todo el interior de su corazón. Esfuérzate en la gracia, le dice a Timoteo. Anhela, busca, desea con todo tu ser. O se va a convertir en un asalariado. O se va a convertir en un Satanás, en un diablo. Tiene que entender que esto es mucha responsabilidad. A mí me da ira profunda. No con los incrédulos, sino con los que dicen creer, de labios, pero su corazón está lejos del Señor. Y entonces me toca orar, Perdón, porque esa gente no está afuera, esa gente está en la iglesia. O sea, yo doy la vida por el Señor, pero ni con un dedo quieren mover la carga. Y uno se da cuenta, tienen más diligencia para las cosas de este mundo. Así va a decir Pablo en Romanos capítulo 6.
Si con tanta diligencia se esforzaron para las cosas del mundo, ahora para el Señor, ¿cuánto más? Esfuérzate. Esfuérzate en la gracia. Usted comienza un grupo de estudio, pero el siguiente sábado tiene un paseo. Entonces chao el grupo de estudio y se va para el paseo. Y el siguiente grupo está lloviendo, entonces llama, no, mira, qué pena. Y el siguiente sábado, entonces, no tuvo para el bus, entonces, y el siguiente sábado van a presentar la final de la Champions League. Mejor le hubiera sido no haber comenzado la obra, que comenzar la obra y al final del tiempo quedarse. Solamente los que se esfuerzan hacen historia en el reino de los cielos. Esfuércense, ese es el llamamiento del Señor. Que cuando el Señor llegue y los encuentre a ustedes, ¿cómo? ¿Durmiendo? Buen siervo fiel. Sobre lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré. Ay, quiero predicar. Pero si ni siquiera lee la palabra, ni siquiera la estudia, ni siquiera se esfuerza. Ay, yo quiero predicar, pero ni siquiera ha comenzado un grupo de estudio, ni siquiera se ha esforzado por traer una persona a Cristo. Entonces, ¿qué es lo que quiere? ¿Ser un asalariado? ¿Acomodarse en el Evangelio? Es serio, es un compromiso serio. Es un compromiso realmente con todo tu ser. Le está diciendo a Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que, ese es un requisito. Ese es un requisito. ¿De qué habla la fidelidad? Es que uno hace la prueba, uno mira, ¿es fiel o no es fiel? Estaba buscando en las otras traducciones otra palabra, pero no la encontré ahí, en lugar de fieles. Esto encarga a hombres fieles al Señor. No, pero es que la obra de Dios no se hace con personas que no están dispuestas a pagar el precio. ¿Quiénes son estos? Dice la Biblia. Los que lavaron sus ropas en la sangre del Cordero, eso es salvación. Pero después dice, los que guardaron la palabra del testimonio. Y dice, y los que no estimaron su vida, ni aún hasta la muerte. Esos son los que van a participar de la primera resurrección. ¿Cuántos de la iglesia van a participar de la primera resurrección? ¿Cuántos realmente están pagando el precio? Fieles. Porque eso es lo que está diciendo Pablo a Timoteo. Esto encarga a hombres fieles. Pero nosotros no somos fieles ni siquiera con nuestro propio espíritu para llevarlo el domingo a rendir el culto en el día del Señor. No somos fieles ni siquiera con nuestro propio espíritu para leer la palabra, para tener de dónde alimentarnos. La palabra no es el alimento es la obediencia. ¿Cómo dice? Dignos de confianza. Personas dignas de confianza. ¿Dios confía en usted? Dios sí, le entrega un alma y le dice, yo sé que la va a cuidar, como cuando viene el hombre, el buen samaritano, ¿no? Que recoge a ese hombre en el camino que está golpeado por los ladrones y lo lleva al mesón. El mesón es la iglesia. Y le dice, cuídamelo, mira, yo te pago, cuídamelo. Y cuando vuelva, si te has gastado algo de más, yo te lo pagaré. ¿Y usted qué hizo con el hombre que estaba herido? Perdóname, pero hoy tengo un paseo. Perdóname, pero hoy voy a ver el partido de la Champions League. Perdóname, pero hoy está lloviendo. Perdóname, pero es que no tengo plata para el bus. Y cuando vuelve el Señor, ¿dónde está? ¿Dónde está lo que te encargué? Ay, yo pensé que tú no volvías, que te tardabas en venir. Siervo infiel, afuera, dice el lloro y el crujir de dientes. Mejor le hubiera sido no haberse comprometido. Por eso es una cosa de hombres que
Cuando dice la palabra hombre, se está hablando del género humano, ¿no? No se meta en esos diálogos diálogos de generación, está hablando de hombres y mujeres. Esto encarga a hombres fieles, que sean ¿qué? Idóneos. ¿Para qué? Para enseñar también a otros. Hay una cosa, la idoneidad se puede adquirir. La fidelidad, no. ¿O usted es fiel o usted no es fiel? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Es como la nube, que es llevada donde quiera, por donde quiera. No sirve. No sirve. Necesita nacer de nuevo, necesita arrepentirse, necesita ser transformado. Pero la idoneidad sí se puede adquirir. La idoneidad es como ser capacitado. Dice que Él mismo nos capacitará para toda buena obra. Que Él nos limpiará para que llevemos más fruto y nuestro fruto permanezca. Pero ¿a quiénes limpiará? A los fieles, a los que permanecen en Él. Esta idoneidad se puede adquirir. Si usted no sabe leer, usted puede aprender a leer. Si usted no sabe comunicar, usted puede aprender a comunicar. Si usted no tiene pedagogía, puede aprender la pedagogía. Si usted no sabe crear ilustraciones, usted puede empezar a crear ilustraciones. Eso es lo que va a enseñar una parte de este seminario y el libro de Predicando con Frescura. Pero lo que jamás le pueden enseñar a usted es a ser ¿qué? Fiel al Señor. Entonces, ese es el punto, ¿no? Esto encarga a hombres fieles que sean ¿qué? Idóneos para enseñar. Eso es clave. Entonces uno tiene que prepararse, ¿es para qué? Para enseñar. ¿Para enseñar qué? La palabra del Señor, el mensaje del Evangelio. Entonces nosotros hoy, en este taller, vamos a aprender esta parte, porque esta no se la puedo enseñar. Usted sabe, ¿no? Comienzan los estudios cientos de personas. ¿Cuántos terminan? Y así es en la vida de fe. Por las puertas de las iglesias están entrando cada domingo miles, millones. Pero ¿cuántos están culminando la vida de fe con los galardones? Entonces este es el punto, ¿no? Sí, la idoneidad se puede adquirir. Eso es lo que vamos nosotros a aprender. Entonces, otro consejo es que busque cada día ser más que. No, la fidelidad es idóneo, la fidelidad es de uno. No se puede enseñar la fidelidad. La fidelidad es el amor profundo, el amor no se puede enseñar. Dijo el Señor, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. No hay nada que hacer con eso. Dijo Jesús, Jerusalén, Jerusalén, ¿cuántas veces quise juntaros como una gallina a sus polluelos? Pero ustedes no quisieron. Esto de ser fiel, ni siquiera Dios puede obrar ahí. ¿Sabía usted eso? Que Dios no puede obligar al hombre porque Él le entregó al hombre la potestad de creer o no. Si el hombre quiere creer, cree. Si no quiere creer, no cree. Y Dios no se puede meter en eso. Ay, no, eso no es verdad. Entonces, ¿por qué Jesús dice cuántas veces quise juntaros, pero ustedes no, llorando? O dice en primera de Pedro, Dios no quiere que ninguno perezca,
sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero ¿cuántos escuchan la voz? Si fuera la voluntad de Dios soberana, entonces todos serían salvos. Pero Dios cedió esa parte de su voluntad. De modo que el hombre toma la decisión. Eso no se puede aprender. Entonces lo que sí podemos trabajar es trabajar en ser idóneos. Y hay muchas maneras para esto, para poder crecer en la predicación. Hay que hacer unos ejercicios, hay que esforzarse. Sigamos leyendo, es que es muy importante, así se nos vayan las 2 horas que tenemos hoy en la introducción, ¿no? Pero sin esto no hay nada que hacer. Sin esto estaríamos creando antes buenos ciegos, guías de ciegos. Dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Cómo dice ese versículo 3 en Nueva Versión Internacional? Tú sufres penalidades. Es que usted sabe, ¿no? Cómo es un militar, cómo es la vida de un militar. Está con su familia, váyase para allí. Y está ahora para allí, váyase para allá. Y el militar, ¿qué tiene que hacer? Obedecer. Ay, no, es que mis hijitos entraron en el colegio, tienen buenos amigos. Si alguien tiene aquí familia militar, sabe cómo es la cosa, ¿no? Levántese a las 4 de la mañana. Y si tocan la diana a las 12 de la noche, levántese a las 12 de la noche y entrénese. Y manténgase en vela y cuide. Y tú sufres penalidades como buen soldado de, ay no, yo no quiero ese evangelio duro. Mire conmigo Romanos capítulo 8. ¿Usted qué creyó? ¿Que el evangelio era para maquetas? ¿Para que la pasara bien? ¿Para tener un dinerito? ¿Para poder vivir sin problemas? ¿Usted está creyendo en el evangelio del confort? Pare de sufrir. No decimos eso, pero es pare de sufrir. Dios no quiere que tú sufras, Dios no quiere que tú pases trabajos, Él te va a dar todas las cosas, Él no te va a faltar nada, pero eso sí trae tu pacto y tu siembra. Eso no es el evangelio. ¿Qué dice la palabra de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 17 y 18. Pero si ni siquiera es capaz de sacrificar el piscinazo en Girardot y deja botado el grupo, ¿usted cree que está dispuesto a sufrir penalidades por causa del...? No está dispuesto. Si no se quiere ni siquiera mojar un poquito porque está lloviendo, entonces no está dispuesto. No hablemos de entregar la vida. No es ni siquiera capaz de pagar el precio. Dice ahí en Romanos capítulo 8, versículo 17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Solamente una persona que realmente ha creído en la vida eterna está dispuesto a sacrificar esta vida. Pero ese es el evangelio. No, el evangelio no es hablar bien. No, el evangelio no es recibir palmaditas en la espalda. Ay, gracias, gracias. Sí. Pero no está dispuesto a sacrificar. Eso no es el evangelio. Mire conmigo Mateo capítulo 16, versículo 21. Desde entonces
Comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. También el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha ¿qué? Legítimamente. ¿Cómo dice Nueva Versión Internacional? Legítimamente. Sí, hay un reglamento en esta vida de fe. Hay una manera legítima. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer un club de bordado. Y cuando vengan las señoras a aprender a bordar, entonces nosotros aprovechamos y les metemos el evangelio. Eso no es legítimo, eso es una estafa. Usted dijo una cosa y después dio otra. Eso no es la verdad. Vamos a hacer un concierto y entonces en medio de la música después, entonces ahí sí predicamos el evangelio. No, eso no es legítimo. Nosotros no necesitamos de artilugios, no necesitamos de trampas para atraer la gente a Jesús, sino que tenemos que hacer todo ¿qué? Legítimamente. Ay, no, vamos a ofrecer una buena comidita en el grupo de estudio para que venga harta gente. Que por favor, no haga eso. Porque va a ser antes contrario al evangelio. No cree sofismas de distracción, sino que sea honesto. Que la gente venga solamente ¿por qué? Por la palabra de vida, por el pan que bajó del cielo. No por el pescado y los peces, no por los peces y el pan, sino porque están buscando realmente la carne de Jesús y la sangre de Jesús. Dice ahí, el labrador para participar de los frutos debe trabajar. Ay, cómo me gustaría ser un predicador y tener una iglesia grande. Sí, su merced, pero no es capaz de venir a orar, no es capaz de leer la Biblia, no es ni siquiera capaz de sostener un grupo fielmente. ¿Y quiere qué? Ser predicador y tener una iglesia grande. No, el labrador, para poder disfrutar de los frutos, ¿debe qué? Trabajar primero. Ay, hoy yo quiero que mi grupo sea grande. Perfecto, trabaje. ¿Cómo? Orando, disponiéndose, siendo fiel, moviéndose para que la gente pueda venir, haciendo para que la gente que llegue realmente escuche una palabra buena, preparando. Hay que trabajar para disfrutar de los frutos. Dice ahí, considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a Dios. ¿Quién es nuestro ejemplo de esto? Jesucristo, el cual siendo el ser igual a Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se rebajó, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es su ejemplo. ¿Está usted dispuesto a pagar un precio menor
Porque Jesús está diciendo, el que quiera venir en pos de mí, ¿qué? Tome su cruz, niéguese a sí mismo y síganme. Pero es que está lloviendo y el blower se me va a dañar. Pero es que hoy presentan el final de la Champions League. Pero es que me estoy gastando mis pesitos en el transporte. El reino de Dios no es para usted. Su reino es de este mundo. Entonces tiene que buscar al Dios de este mundo. Pero nosotros estamos buscando una corona que incorruptible, que Dios tiene destinadas para los que hablan mucho de Él, no, para los que le aman. Porque no son los oidores, sino los hacedores de la palabra. Dice, por tanto, todo lo soporto, desde el 9, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Pero ¿qué van a decir de mí? Es que ¿qué van a decir de mí? ¿Está cuidando todavía su buen nombre? El evangelio del reino de los cielos no es para usted. Dice ahí, por tanto, todo lo soporto, por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si la negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Ojo, aquí no está hablando que Él va a permanecer fiel a usted. No, si usted le niega, Él también lo va a negar. Él no se va a negar a sí mismo. Él no va a dejar de ser, ay no, ¿qué hacemos? En la iglesia nadie quiso predicar la palabra. Esto se acabó. No, Dios se va a levantar otro pueblo. Así le dijo a los judíos. Ustedes no quisieron dar los frutos de Él, entonces yo me levantaré otro pueblo que dé los frutos de mí. Que si Pedro no quiere predicar a los gentiles, chao Pedro, y se levanta Pablo. Y si Pablo no quiere ir a Malta, entonces chao Pablo, Bernabé y Juan Marcos. Esa es la historia del evangelio. Dios no se va a negar a sí mismo. El reino de los cielos no se va a detener por causa de usted, sino que siempre Él va a levantar hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar la labor más preciosa, no de esta vida, sino de la vida eterna. Predicar el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya sabemos a qué nos estamos nosotros preparando. Al gozo precioso, a la labor más hermosa, a lo único que produce ese gozo que no es lo del mundo, sino que solamente lo da el Espíritu. Eso es lo que tenemos, eso es lo que vamos a vivir, eso es lo que nosotros, sí, como los mártires cristianos. Cuando Anastasio estaba siendo llevado a ser sacrificado, dijo, cuidado, me van y me quitan de los déjenme morir. Yo quiero morir por causa de Él. Yo quiero ser devorado por las fieras por causa. Mire qué privilegio, como Esteban cuando estaba siendo apedreado. Padre, perdónanos, no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Usted cree que lo hizo ahí? No, es el gozo de dar la vida. Cuando nosotros vamos a enseñar la palabra, lo primero que tenemos que hacer es ¿qué? Orar. Pero no es en el momento, vamos a abrir la Biblia y orar. No es en el momento. Sí, en el momento de leer también oramos. Pero eso está siendo sustentado porque usted tiene la vida de oración. Sí, en el momento que vamos a estudiar la palabra la estudiamos, pero eso está siendo sustentado porque usted ha estudiado la palabra, porque usted está lleno de la palabra. No de los comentarios, no de los diccionarios, no de los libros, no, sino de la palabra que salió de la boca de Dios. Entonces, cuando nosotros vamos a predicar la palabra y hemos orado, nosotros tomamos un texto. Ese texto llaman los teólogos una perícopa,
Una perícopa es una unidad textual con sentido, con pleno sentido. Para el ejemplo de hoy, yo voy a tomar una perícopa o una porción que no es tan fácil. No es tan fácil cuando uno no la ve con los ojos espirituales. Entonces de pronto usted muchas veces se ha preguntado, ¿qué significa eso? Pero cuando veamos haciendo el estudio juicioso, vamos a ver que ha sido complicado es porque no leemos bien. Miremos Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 15. Lucas capítulo 16, versículos 1 al 15. Normalmente, cuando yo hago los grupos de estudio bíblico, hago que la gente vaya leyendo. Comienza alguien y a veces hay gente que no puede leer bien, o dice, ay, no, es que no traje las gafas, no la molestes, deje que ella no lea. Bueno, tranquila, tú no lees. Pero la gente que sí lee bien, pues que lea bien, ¿no? Entonces, uno le dice a la gente, lee por favor, ¿para qué? Porque todo el estudio de la palabra tiene que ser en comunidad. Tiene que ser algo que se dé de toda la comunidad, entonces uno hace que lea. Cuando nosotros estamos ya en la parte congregacional, lo que hacemos es que toda la gente lee. Entonces, como estamos más o menos como en una congregación, porque vinieron un buen grupo de gente, vamos a leer todos unánimes juntos. Lucas capítulo 16, versículo 1 en adelante. Las personas que están en el video por internet también pues hablan la Biblia, busquen Juan capítulo 16 y por favor Lucas capítulo 16 y lean conmigo. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si pues en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Entonces uno lee y ora, o ha orado y lee después, ¿no? Pero siempre.
recordando que la oración es eso, ¿no? La inspiración, la preparación para que el Espíritu Santo sea el que tome todo el control, que sea el que tome el señorío. Que esas palabras que salgan de nosotros no sean palabras de humana sabiduría, sino que sean las palabras llenas del Espíritu, llenas de vida. Que sea Dios obrando en los corazones de los oyentes, quitando el velo que el enemigo ha colocado, abriendo los ojos espirituales, los oídos espirituales. Nosotros oramos pidiendo la sabiduría de la palabra. ¿Qué es la sabiduría? La forma de comunicarla, los ejemplos, las ilustraciones. Y pedimos también el conocimiento de la palabra. ¿Qué es el conocimiento de la palabra? Saber interpretar, saber dónde está, saber en qué parte, saber qué versículo usar mejor que otro. Y también pedimos el poder de la palabra. O sea, que esa palabra llegue a las personas y cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. Y el propósito de la palabra es producir vida en el Espíritu y vida en abundancia. Entonces, después de esto, nosotros nos hacemos una pregunta inicial. ¿Cuál es esa pregunta inicial que nos hacemos? Esa pregunta es: ¿qué es lo que el Espíritu Santo pretende con esta porción de la palabra para darnos a conocer a Dios? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo busca con esta palabra para darnos a conocer de Dios? Sí. La palabra en general, toda la escritura tiene un único propósito. Toda la escritura tiene un único propósito. Miremos un momento Juan, capítulo 20. Versículo 30 y 31. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito de las Escrituras. Ay, no, ahí está hablando es del Evangelio de Juan. Bueno, entonces mire conmigo Juan capítulo 5, versículo 37 al 40. Dice: también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Es lo mismo que está diciendo Juan capítulo 20, versículo. Hizo además, versículo 30 y 31, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Ningún predicador se puede salir de ahí. Nunca, jamás.
en ninguna predicación. No puede hablar de otra cosa desde el púlpito. Y no puede hablar de otra cosa en los grupos de estudio. Porque ese es el propósito de estudiar la palabra. Esa es la razón de ser de la palabra. Eso es como si a un trabajador el jefe lo contrata para que lleve la contabilidad. Entonces, mira, necesitamos un contador, por favor, aquí están los libros, aquí está la sumadora, aquí están todos los papeles, aquí está, ya es un computador, ¿no? Yo estoy en el siglo pasado. Aquí está el computador, aquí está el programa para el SIGO y todos esos programas, y entonces usted haga toda la cosa. Y se va el jefe. Y vuelve, ¿no? A la semana a ver el trabajo. Jefe, mira, aquí hay tinto, mira cómo lavé los baños, mira, le compré uniformes a las empleadas, mira cómo dejé los vidrios, están resplandecientes, mira, cambié todos los bombillos, me puse a revisar también las conexiones eléctricas, mira cómo limpié el piso. Sí. Por favor, la contabilidad. Ay, no, es que no tuve tiempo. ¿Qué hace? ¿Qué hace el jefe? Y así es en la iglesia. Nosotros estamos tratando de arreglar la psicología y estamos tratando de arreglar la autoestima y estamos tratando de manejar las relaciones interpersonales y estamos buscando que la gente sea mejor vecino y mejor empleado. Pero eso no fue lo que Él nos mandó a predicar. Él nos mandó a predicar el evangelio del reino de los cielos. Todas las veces. Siempre. Esa es la labor de la iglesia. Esa fue la labor que Él le dio a los discípulos. Mire conmigo, Marcos. Primero miremos Mateo. Mateo, capítulo 4. Mateo, capítulo 3, versículo 2. Bueno, desde el 1. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Esa fue la predicación de Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Pero Juan era un profeta de la ley, él no sabía. ¿Pero qué predicó Jesús? Marcos, capítulo 1. Versículo 14 y 15. Después de que fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Esa fue la predicación de Jesús. Ay, Jesús, ¿pero qué le mandaste a predicar a los 70? Primero a los 12, ¿no? ¿Qué le mandó a predicar a los 12? Vayan y prediquen cómo manejar los recursos, cómo hacer con las finanzas, cómo tratar a la suegra, cómo criar a los hijos. ¿Qué les mandó a predicar a los discípulos? Lucas, estoy buscando la misión de los 12. No, Lucas. Lo estoy buscando en Lucas, sí. Es que ahí está el de los 70. Lucas 9, ¿qué? Lucas 9, 9. Sí, Lucas 9 dice, Lucas 9, versículo 1. Habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis 2 túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no reciban, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando el evangelio
y sanando por todas partes. Jesús, ¿qué predicó? El evangelio del reino de los cielos. ¿Qué le mandó a predicar a los 12? El evangelio del reino de los cielos. No, Señor, pero ya pasó mucho tiempo, ya hicimos la labor, ahora prediquemos otras cositas. Ya hay más predicadores, ya hay 70 predicadores, prediquemos otras cositas. ¿Qué les mandó a predicar? Lucas capítulo 10. Versículo 9. Dice: y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros, ahí se llama, ¿no? La misión de los 70, en Lucas capítulo 10. Dice: y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios, mas en cualquier ciudad donde entréis y no reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros, pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Bueno, pero ya los discípulos predicaron, ya los 70 predicaron, ahora sí podemos predicar otras cositas, Señor. Mateo capítulo 24. Versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones, y entonces vendrá el fin. ¿Qué tenemos que predicar? Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. Todas las veces. Porque de lo único que está hablando las Escrituras es de ¿qué? De Él, del Evangelio, de Jesús. Entonces nosotros siempre, tip número 6, predicar solo el Evangelio. Ay, pero solo el Evangelio. Solo, es que, ¿por qué no predicamos otras cositas? Imagínense, nosotros tardamos 5 años para poder predicar todo Mateo. Y comenzamos Juan. Y yo creo que difícilmente vamos a terminar Juan. Porque en cada palabra de Juan tenemos que comenzar. En cada palabra tenemos que detenernos para hablar acerca de quién, de Jesucristo. Toda la Escritura está hablando de Él. Ay, no, yo no creo eso. Mire Lucas capítulo 24. Versículo. Lucas capítulo 24, versículo 25 en adelante. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de Él decía. Entonces nosotros si estamos hablando en Génesis, ¿de qué hablamos? De Jesús. Éxodo, de Jesús. Levítico, de Jesús. Número, Deuteronomio, José, Jueces, Ruth, Job, Salmos, Proverbios. Y ni modo en los evangelios hablar de otra cosa. Y ni modo hablar en las epístolas de otra cosa. Y ni modo no mencionar en el Apocalipsis otra cosa. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y Él es el fin. Y no hay otro mensaje que Él nos haya mandado a predicar, diferente a que diéramos testimonio acerca
de Él. Mire conmigo Juan capítulo 17, versículo 3. Dice, y esta es, ¿ah? ¿Lista? Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. ¿Se acuerda? Ustedes escudriñan las escrituras porque piensan que ellas encuentran la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí y no quieren venir a mí para que tengan vida. Hizo Jesús además muchas otras cosas, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo tengáis ¿qué? Vida en su nombre. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. De modo que cuando yo leo cualquier porción de la Escritura, lo que tengo que preguntarme es, ¿qué es lo que el Espíritu Santo busca con esta palabra específica para darnos a conocer de Dios? Porque esa es la vida eterna. Es que en la Biblia hay miles de relatos, miles de porciones, pero cada porción ha sido dada para conocer de una manera a Jesús, para conocer de una manera la vida eterna, para conocer de una manera a Dios. Diferentes acercamientos todas las veces. ¿Usted sabe qué vamos a hacer en el cielo? Estarlo conociendo por la eternidad. No se preocupen, no se le va a acabar el material jamás. Cuando usted no está predicando de esta manera, es que usted está pensando, ay, ¿qué voy a predicar el próximo grupo? Ay, ¿de qué predico el domingo? Hay pastores, ¿no? Que el sábado por la noche entran al internet y bajan la prédica. Le doy la dirección para que entre, ¿no? amenamen.com. Y hay más así. Ayudas para predicadores. El pastor cibernético. En este momento hay muchas páginas así. Le dan la predicación, le dan las ilustraciones, le dan los chistes y le dan los slides, las diapositivas para que pasen. ¿Usted cree que eso es la palabra de Dios? O usted puede comprar los libros, 52 prédicas para un año. O puede tener una biblioteca. Ay, ¿qué libro predico? Muestre a ver qué libro. Ay, muestre. Padre rico, padre pobre. No exagero, no exagero. ¿Qué libro está leyendo? Y de acuerdo a ese libro, pues no la Biblia, ¿no? De acuerdo al libro que está leyendo, entonces empieza a enseñarle a la iglesia. Pero eso no es la palabra de Dios. Si nosotros predicamos de esta manera, jamás nos va a faltar tema, porque el tema es solo uno. ¿Qué? El Evangelio del Reino de los Cielos. Entonces no tenemos, ¿qué voy a predicar el próximo domingo? El Evangelio del Reino de los Cielos. Y el próximo domingo, el Evangelio del Reino de los Cielos. Y el próximo domingo, el Evangelio del Reino de los Cielos. Debemos de hacer una cartelera para la iglesia nuestra. Hoy, el Evangelio del Reino de los Cielos. No la cambiamos, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Le preguntaba a una persona de nuestra iglesia, oiga, ¿de verdad? ¿En su iglesia siempre predican de Jesús? ¿Cómo así? Yo le dije a la persona, no, vaya y respóndale. ¿Usted a qué va al estadio? Ay, pues a ver fútbol. ¿Siempre? ¿Siempre a ver fútbol? Oiga, no. Pues lógico, lógico. No hay otro lugar, no hay otro lugar en el mundo donde se predique el Evangelio del Reino de los Cielos, sino en las comunidades cristianas, sino en los grupos cristianos, sino donde se estudia
la palabra de Dios con el propósito que Dios dio, no con el propósito de los hombres, porque esto se puede usar para lo que quiera. ¿Quiere sacarle dinero a la gente? ¿Quiere manipularla? ¿Quiere que hagan lo que a usted les dé la gana? ¿Quiere hacer brujería? Ay, no, brujería no, sí, brujería hacen con las Biblias. Magia blanca, claro. No hay magia blanca, ¿no? Pero Él nos mandó, el jefe ya nos dio una orden. Nosotros somos la iglesia, somos su esposa, que tenemos que someternos a su voluntad, a su deseo, hacer solamente, ser la ayuda idónea, hacer solamente lo que Él nos dijo que hiciéramos. ¿Qué nos mandó Él? Predicar el evangelio del reino de los cielos. Por favor, no predique otra cosa en los grupos de estudio. Por favor, desde el púlpito no predique otra cosa. Siempre predique el evangelio. Nosotros estamos también predicando acerca de cómo rendir el culto. ¿A quién? A Dios. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Comenzamos en Génesis. Vamos hasta ahora en Génesis capítulo 15. No vamos a terminar nunca. Porque ¿cuándo terminaremos Génesis, Éxodo y Levítico y Números y Deuteronomio? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Y en la predicación del Evangelio apenas terminemos, no creo que terminemos Juan y después Marcos y después Lucas y después Hechos y después Romanos y después Primera de Corintios y después Segunda de Corintios y Gálatas. ¿Cuándo vamos a terminar? No alcanza esta vida. Y eso que tomamos grandes porciones para predicar. No cogemos un articulito, iba a decir, un versiculito, no. Cogemos la porción y la explicamos, pero no alcanza la vida. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo busca con esta palabra para darnos a conocer a Dios? Porque ya sabemos lo general. Ya sabemos lo que siempre vamos a predicar. ¿Qué? El evangelio del reino de los cielos. Pero ¿qué del evangelio del reino de los cielos nos quiere dar a conocer Dios con esta palabra específica? Porque Él sanó muchos ciegos. Pero ¿qué nos dejó con Bartimeo? ¿Qué nos dejó con el ciego de nacimiento? Es que Él liberó muchos endemoniados. Pero ¿qué nos quiso enseñar con el endemoniado gadareno? ¿Qué nos quiso enseñar con el muchacho que era endemoniado desde su juventud? Es que Él resucitó muchos muertos. Pero ¿qué quiso enseñarnos con Lázaro? ¿Qué quiso enseñarnos con la hija de Jairo? En cada encuentro Jesús nos está mostrando algo diferente acerca de Él, acerca del Padre. Por eso nosotros cuando comenzamos la predicación desde el púlpito, no estoy hablando de los grupos, desde el púlpito siempre damos una declaración. Dios es, y decimos algo de Dios. Y ahora empezamos a escudriñar eso. ¿Qué era lo que nos quería enseñar ahí de Dios? Dios es fiel, Dios es misericordioso, Dios es bueno, Dios es el que bendice, Dios es amor, Dios es la vida, Dios es soy el que soy. Bueno, todos los atributos de Dios. Pero desde el grupo no, desde el grupo ya manejamos de una manera diferente, ¿no? Entonces, pensando en esta pregunta, ¿qué es lo que el Espíritu Santo busca con esta palabra? Estamos estudiando Lucas, capítulo 16, versículos 1 al 15. Los escucho. ¿Qué busca Dios? ¿Qué busca el Espíritu Santo con esta palabra para darnos a conocer acerca de Dios, acerca de Jesucristo, acerca del Evangelio? Uno pensaría con esta porción, oiga, esta porción no es fácil. Como dicen los cubanos, no es fácil. Porque para nuestro concepto moral hay algo que no funciona ahí, ¿no? Porque dice que un siervo ladrón, malvado y robó y después el amo lo exalta. Pero ¿cuál será el propósito? ¿Quién tiene una idea? ¿Cuál será el propósito que quiere Dios con esta porción? Santiago.
mostrar la fidelidad de Dios y la fidelidad hacia su obra. ¿Por qué mostrar la fidelidad de Dios, Santiago? Ujú. O sea que nosotros, aunque hagamos truhanerías, que nosotros hagamos lo que tienen que hacer, injustas. ¿Qué será lo que está pretendiendo el Espíritu Santo con esa porción? ¿Qué será? Giovanni. Diligentes y sagaces para hacer la obra. Muy bien, Giovanni. ¿Qué está pretendiendo Dios con esa porción, Rafa? La riqueza justa. Muy bien. Una mujer que hable, no solo hombres. Yolanda. Ah, no, Yolanda no puede hablar. Está peor que yo. Mari. Astutos como serpiente. Una persona oraba, Señor, hazme astuta como paloma y prudente como serpiente. Pues claro, le estaba yendo mal, ¿no? Cuando se dio cuenta que había leído mal. Cuando uno no encuentra, muy bien todos, vamos a ver. Cuando uno no encuentra, no ve tan claro el propósito del Espíritu Santo con esa palabra, una clave es buscar la palabra clave. Ojo, no estoy diciendo la palabra más importante, porque la palabra más importante siempre va a ser Jesús, o Dios, o el Padre, o el Espíritu. Sino la palabra clave quiere decir la palabra alrededor de la que está girando toda la historia. Hay una palabra clave. Si yo encuentro la palabra clave me va a servir para hacer una frase clave. Y si yo hago la frase clave, he encontrado el propósito del Espíritu Santo con esta palabra para darnos a conocer a Dios. ¿Cuál sería la palabra clave de esta porción? ¿Qué dice Azalía? Infiel. ¿Qué dice Berenice? ¿Cuál es la palabra clave? ¿Cuál? Infiel. Ay, todos estamos malos, pues. Carolina. Sagaz, astuto. Muy bien. No, la palabra clave es sagaz o astuto. De eso es lo que se está resaltando en este malvado. No su maldad, sino que fue sagaz o astuto. Entonces el Señor nos está diciendo que nosotros seamos ¿qué? Sagaces, astutos. ¿Para qué? ¿Para ganar almas? ¿Para qué esperanza? Para predicar. ¿Para qué, Germán? Muy bien, Germán. Para que con esta vida nosotros hagamos nuestras moradas eternas. Entonces yo podría resumir ahora la frase. Ser sagaces para que con esta vida hagamos la morada eterna. ¿Usted sabía que, bueno, en primer lugar, tiene que entender
¿Qué es la morada eterna? ¿Qué es la morada? Algunos están pensando que la morada eterna es la tumba. Bueno, para algunos podría ser. Pero es que yo estoy esperando mi casa en el cielo. Porque el Señor dijo, ¿no? Juan capítulo 14, versículo 1, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar. Y una vez lo haya preparado, volveré y los llevaré. Fíjese que uno cuando muere no va al cielo, va al paraíso a esperar la segunda venida. Bueno, nos toca aquí hablar un poco de toda la escatología, ¿no? Para poder entender. Pero ¿qué son las moradas eternas? Entonces alguna persona está pensando, ay no, a mí el Señor me va a entregar un apartamentazo de 1000 metros cuadrados, con un televisor plasma. Ay, su merced, en el cielo no va a haber televisor. Si quiere televisor, le toca ir al infierno. Y fuera de eso lo van a tener viendo el programa de Muy Buenos Días todos los días con J. Mario Valencia. Que J. Mario se convierta también, entonces no vea este programa, este video. Bueno, no. ¿De qué hablan las moradas eternas? Mire conmigo un momento Judas, versículo 6. Judas 6. Leamos en Nueva Versión Internacional. Judas está antes de Apocalipsis. Judas, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad o su lugar de autoridad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Qué son las moradas? Los lugares de autoridad. Es que algunos van a estar sentados con él en la mesa, mejor todavía, algunos van a estar sentados a su derecha y a su izquierda. Otros van a estar sentados con él en la mesa. Otros van a ser columna en el templo. Otros van a estar sirviendo en el atrio. Otros van a estar gobernando a las naciones. Y otros van a estar afuera de la ciudad santa siendo las naciones. Diferentes lugares en el cielo. Diferentes lugares. Nosotros no estamos luchando por nuestra salvación, aunque la cuidamos con temor y temblor. Ay no, la salvación no se pierde. Entonces arranquemos todo lo que dice la Biblia que se pierde, ¿no? Nosotros cuidamos, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Pero no solamente cuidamos nuestra salvación, sino que estamos haciendo nuestras coronas. Esas coronas son los galardones que vamos a recibir. Esos galardones son los lugares de autoridad, las moradas. Entonces esa porción de Lucas capítulo 16, versículo 1 al 15, está hablando de un hombre que, como no estaba pensando en el hoy, sino que estaba pensando en dónde, en el mañana, para que me reciban después, entonces voy a usar las cosas que tengo cuando, hoy, porque ya el día está cerca, mañana me echan. Entonces, después de utilizar esa ilustración que parecería no tan ortodoxa según nuestro concepto moral, pero Jesús dice, mire, más astutos son los hijos de las tinieblas que los hijos de luz. Haced vuestras moradas eternas. Usen esta vida. Ay, que no se afane tanto por irse de paseíto a Piscilago, en lugar de hacer los grupos de estudio, sino que más bien sacrifique, pensando en qué. ¿Sabe por qué no sacrifica? Porque él no cree que hay vida eterna. Él tiene una religión. Él realmente no cree en los galardones. Él realmente no cree en la palabra de que salió de la boca de Jesús. Él no cree que hay vida después de la muerte. Él cree como ese predicador que dijo,
yo quiero mi oro aquí y ahora. ¿Sabe qué le dice Dios? Tenga la herencia y cómase la algarroba con los cerdos. No, nosotros estamos esperando una ciudad eterna, cuyo arquitecto es Dios, como Abraham, que siendo el hombre tan rico, ni siquiera se construyó casa, sino que habitó en tiendas para recordar que él era ¿qué? Extranjero y peregrino en este mundo. Él esperaba un lugar en esa ciudad eterna. Como Moisés, que despreció ser llamado hijo de la hija del faraón y tuvo por mayor galardón los vituperios de Cristo, porque él esperaba era ser llamado hijo de Dios. Sí, si una persona no está dispuesta a pagar el precio, ¿saben qué es lo que pasa? Que no ha creído, que no creyó esa palabra de Jesús, que dijo, ¿saben qué? No hagan tesoros aquí, donde el orín y la polilla corroen. Hagan tesoros en el cielo. Bueno, se ha terminado el tiempo y solamente llegamos a la primera parte de la predicación. Nosotros hoy aprendimos a ubicar esta pregunta inicial. ¿Qué es lo que el Espíritu Santo busca con esta palabra para darnos a conocer a Dios? Tarea para dentro de un mes, si Dios lo permite. Tarea para los que están viendo el video y van a ver la grabación. Vamos a tomar Lucas. Como tiene un mes, pues no hay problema. Entonces vamos a buscar en cada perícopa, vamos a dividir las perícopas como están divididas en Reina Valera. Entonces vamos a tomar cada porción y vamos a buscar cuál es el propósito. No sé hasta dónde alcance a llegar. Yo espero que alcance a llegar hasta Lucas capítulo 16 por lo menos. Ojo, 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 ojo. Los perezosos no son los que heredarán el reino de los cielos. Ojo, si usted realmente quiere aprender, tiene que hacerlo, tiene que escribirlo, no lo piense, no lo piense, escríbalo, escríbalo y comparta con los demás. Si aquí hay gente conocida, hágalo primero y después venga, usted que colocó, oiga, yo por qué coloqué otra cosa, revisemos, busquemos, comparemos. Ese ejercicio es lo que lo va a usted a capacitar. Todo soldado, ¿cuál es la característica de un soldado? El entrenamiento. El entrenamiento. Jesús estuvo 3 años con ellos. ¿Qué hizo en esos 3 años? Los entrenó. Entonces, pues usted puede tomar este tiempo como que, pero si realmente quiere aprender, entonces tiene que tener ¿qué? Entrenamiento. Entonces va a coger propósito de Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Lámpara del cuerpo. Nadie pone en oculto la luz encendida ni debajo del almud, sino en el candelero para que los que entran vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sean tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte algunas tinieblas, será todo luminoso como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. ¿Y por qué me salen siempre las porciones más difíciles a mí? Lucas capítulo 11, versículo 33 al 36. Estoy poniendo solamente un ejemplo. Un momento. ¿Cómo así que el ojo es la lámpara? ¿Cómo así que el ojo es la lámpara? ¿Para qué sirve una lámpara? Para alumbrar. ¿Y para qué alumbramos? Para ver mejor, para ver bien. Por ejemplo, en ese lugar en este momento no hay lámparas, entonces está en tinieblas. Pero aquí hay lámparas, entonces vemos claramente, ¿sí? Cuando uno quiere enhebrar una aguja, pues se va al lado del bombillo
porque en las tinieblas no puede, no ve bien. Pero no estamos hablando de la luz física, estamos hablando de la luz espiritual. De modo que la luz que entra a nosotros es el Evangelio. De modo que si no ha llegado el Evangelio como es, entonces usted está lleno de tinieblas. Porque usted no ha percibido bien el Evangelio. Y lo que usted creía que era luz, es que tinieblas. Por ejemplo, es un ejemplo de una película. Y así, yo no me voy a poner a hacerle la tarea, ¿no? Usted así escoge cada parte y examina y mastica y pues ahí ahora podemos empezar a jalar muchos versículos de muchas partes, hablando que el príncipe de este mundo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios, 2 Corintios 4:4. Por eso habla de los ojos. El ciego, muestre a ver el ciego de nacimiento. Claro, ustedes ven y ellos no ven, y ahora dice que ven. Jesús, yo soy la luz del mundo, las tinieblas no prevalecieron contra él. Ya empezamos a jalar. Y claro, cuando llevamos el estudio estamos llenos de la palabra, como ríos de agua viva. Entonces nosotros, la primera tarea para el próximo mes, no se preocupen que el próximo mes ya no van a venir todos los que vinieron hoy. Este grupo se cortará por la mitad, estoy casi seguro. No todos perseveran, pero el que persevere hasta el fin, ese será. Entonces, tarea, para los del video también, buscar en cada perícopa, o sea, en cada división natural que hace Reina Valera con títulos, por títulos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta porción para darnos a conocer a Dios? Es la primera pregunta que uno se hace cuando se aproxima a un texto bíblico después de haber orado. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Y estamos reunidos en tu nombre anhelando, deseando, Señor, anhelando, Jesús, todas las cosas que proceden de ti. Ábrenos los ojos espirituales, ábrenos los oídos espirituales, y que nosotros anhelemos, deseemos con todo nuestro ser para tener ese lugar a tu lado. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Llévanos con bien. Amén. Y amén. Nos vemos dentro de un mes.